con su mirada. Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando a ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los sacerdotes, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a orar. Señor, rogamos tu presencia con nosotros y sabiduría, discernimiento para poder entender tu palabra. Ayúdame, Señor, y quítame del medio para no estorbar. Sé tú, Señor, el maestro en esta noche, te lo ruego. Solamente que yo sea un instrumento, te lo pido. Bendice, Señor, el alma, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, y que tu gracia y tu bendición sean sobre nosotros. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Comienza el capítulo número 4, después de que usted y yo recordamos que lo que está sucediendo es que Pedro está predicando. Está allí, y según lo que hemos aprendido en las 2 semanas pasadas, Pedro hace un milagro. Bueno, sabemos que el milagro lo hace Dios. Dios utiliza a Pedro para hacer ese milagro, y vemos como esta persona, que era una persona que no podía caminar, era alguien que era cojo de nacimiento y se dedicaba a pedir limosna en la puerta llamada La Hermosa. Constantemente estaba allí y era una persona conocida. Según el capítulo número 4 hasta el final, dice en el versículo 22 que ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Algunos eruditos piensan que entonces este hombre llevaba probablemente más de 20 años siendo una persona que mendigaba o que pedía ayuda en ese pórtico, y toda la gente ya lo conocía, sabía que cuando iban al templo y que atravesaban la puerta llamada La Hermosa, ahí estaba precisamente este hombre. Y era un hombre muy conocido, era una persona de 40 años, una persona ya madura, una persona en la cual toda su vida había sido cojo, porque dice el versículo 2 del capítulo 3 que traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Entonces viene este milagro, y este milagro va a ser un parteaguas en el ministerio o en lo que viene sucediendo en la vida de la iglesia. Recordamos que Pedro y Juan iban juntos a la hora novena, a la de la oración, y ellos venían a orar. Estaban ahí llegando aproximadamente a las 3 de la tarde, lo estudiamos anteriormente, y ellos van llegando ahí, se llega ese milagro, y entonces dice el capítulo 3, versículo 11, que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, dice la escritura, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es decir, ahí está toda la gente, y Pedro comienza a predicar. Lo vimos la semana pasada. Ahora, cuando Pedro está predicando y muchas personas están oyendo el mensaje que Pedro está dando, lo vimos la semana pasada, que era lo que conllevaba el mensaje de Pedro, dice ahora el capítulo 4, versículo 1, que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, aquí vamos
entender por qué causa es que vino sobre toda la gente que estaba atónita, escuchando y viendo ese milagro que se había llevado a cabo a través de Pedro y de Juan. Y dice la Escritura que todo el pueblo vinieron sobre ellos, vinieron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Ahora, el jefe de la guardia del templo, resulta que había guardias para resguardar precisamente el templo, no necesariamente el interior, sino todos los atrios del templo. Y eso era para que cuando, no sé, venía algo, algún tipo de alboroto, entonces había una guardia que era como una policía interna que ellos se encargaban de resguardar el templo, para que no sucediera nada, para que no hubiera ladrones, para que no hubiera todo este tipo de cosas. Y esa era la guardia del templo. Ahora, cuando llega la guardia del templo, ellos llegan porque hay un alboroto. ¿Cuál alboroto hay? Bueno, resulta que toda la gente está atónita y están hablando y están escuchando hablar a un hombre. ¿Quién es este hombre? El apóstol Pedro, quien está anunciando, quien está predicando. Ahora, junto con el jefe de la guardia del templo, llegan esta secta que se conocían como los saduceos. Los saduceos eran así lo encontré en un libro. Dice, los saduceos eran la élite aristocrática y sacerdotal judía durante la época de Jesús. Eran personas muy ricas y poderosas y con gran influencia política que controlaban en su mayoría el templo y también el Sanedrín. Cuando nosotros vemos en los tiempos bíblicos, vamos a ver que hubo un desorden en cuanto a la manera de los sumos sacerdotes. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo, y aquí de hecho también lo vamos a encontrar, que está, y de hecho vean por favor, versículo 6, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Resulta que Anás y Caifás, ambos eran sumos sacerdotes, que se iban turnando en el orden de los sumos sacerdotes. Ahora, ¿eso era conforme a la ley? No, eso era algo que habían violentado la ley de Dios, y ellos, por su influencia, por su economía, por su liderazgo, quisieron imponer cosas que iban en contra de la ley de Dios. A este grupo que tenía esa influencia, y sobre todo era porque eran personas con economía y con poder y con influencia política, controlaban gran parte del Sanedrín, pero no era algo bíblico. Aquí encontramos que llega entonces este grupo que se llamaban los saduceos. Ahora, ¿por qué es importante esto de los saduceos? Bueno, la razón es porque cuando nosotros estudiamos acerca de los saduceos, encontramos que los saduceos, ellos solo creían o solo aceptaban la Torá. Ellos no creían en los demás libros del Antiguo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos solo aceptaban la Torá. Ahora, ¿qué es la Torá? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, en los cuales encontramos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la ley mosaica se le conoce también. Ahora, ellos creían en eso, solamente en la Torá, y también ellos negaban rotundamente la resurrección, la vida después de la muerte, el hecho de creer en ángeles o espíritus, y ellos esas creencias tenían. Ahora, ¿por qué es importante que estos están acá? Porque lo que Pedro está predicando y está anunciando es que está predicando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro está predicando que aquel Jesús que habían matado, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, no quiero regresarme, pero cuando Pedro está predicando todo esto y le está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le resucitó, y recuerdan ese mensaje. Bueno, los saduceos están escuchando, y ellos dicen, un momento, este está enseñando cosas
que no es lícito según su creencia, porque son saduceos. Entonces viene el jefe de la guardia y la guardia con él, vienen los saduceos. Ahora yo creo que el jefe de la guardia vino por causa de los mismos saduceos, porque ellos estaban escuchando lo que se estaba predicando y mandaron a traer a la guardia para que callaran a Pedro y a Juan, quienes estaban predicando. Ahora, esto no es nada nuevo. Muchas veces yo estoy suscrito a 2 canales donde hay predicadores al aire libre. Y en muchas ocasiones hace tiempo un hermano que a veces veo en internet, porque debate acerca de varias cosas, vino a Tepito, vino aquí a México, y es un americano y trajo, él tiene como un micrófono, no un micrófono que se pone como de esos que vienen, no sé ni cómo se llama, como de diadema, creo le llaman, y tiene una bocina. Y cuando vino a México, él contrató a un traductor. Y ese traductor era también un hermano que conocía la Biblia y fue a Tepito. Y allá se fue a meter donde estaba la Santa Muerte. Y llegó ahí y se puso violenta la gente, lo corrieron, lo agarraron, nada más dijeron, lo estaban grabando, estaban viendo todo eso, y había varios que estaban grabando y eso, pero dijeron, nada más porque ya grabaste nuestros rostros, si no aquí te linchábamos. Y mire, hay personas, hay hermanos que a veces son muy osados, muy valientes para poder predicar. Ahora, eso es lo que necesitamos nosotros. Hombres valientes, mujeres valientes que puedan proclamar el mensaje del Señor. Y aquí vamos a encontrar que está Pedro predicando, llega la guardia, que es la guardia del templo, llegan los saduceos. ¿Y qué creen los saduceos? Ellos no creen en ángel, ellos no creen en resurrección, ellos no creen en todo esto, y dicen, un momento. Entonces dice la Escritura que el versículo 2, note por favor lo que expresa: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Es decir, los saduceos llegaron porque Pedro está predicando la resurrección. La resurrección. Ahora, hermano, usted y yo debemos saber que la columna vertebral, o podemos nosotros decir que la base de todo el cristianismo estriba en la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, hablando de ese tema, él expresó, y síganme por favor brevemente, en 1 Corintios capítulo número 15, donde vamos a encontrar la definición del Evangelio, que el Evangelio, hermanos, según 1 Corintios 15, dice en el versículo 3 lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La definición del Evangelio, amados hermanos, y lo que se predicó y se predica hasta nuestros días, estriba en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Nosotros, hermanos, nuestra creencia en el hecho de poder creer en Cristo como nuestro Salvador es el hecho de creer en su muerte, en su sepultura y en su gloriosa resurrección. Eso, amado hermano, es el Evangelio. El apóstol Pablo, ahí añadiendo en esta misma epístola, dice, en este mismo capítulo inclusive, dice en el versículo 12: pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora, note esto: los saduceos, ellos dicen, no hay resurrección de muertos. Ahora, noten esto: los saduceos están tomando a su conveniencia las Escrituras, porque ellos están tomando la Torá y ellos han añadido un sumo sacerdote que no viene del linaje
de los sumos sacerdotes, y por eso está Anás y Caifás, uno de los fariseos y otro de los saduceos. Y hay un conflicto en medio de todo ello. Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, que si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre nosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque la influencia de los saduceos en las iglesias al inicio de estas fue un choque que muchos tuvieron que enfrentar. Ahora, nosotros debemos saber, amados hermanos, que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo resucitó. De hecho, en este mismo pasaje dice la palabra de Dios, si me acompaña, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahí está diciendo básicamente que la base principal de nuestra creencia es la resurrección. La resurrección. Estaba leyendo hace un momento una parte de un libro que a veces leo, y este escritor estaba en la parte del prefacio de su libro. Lo que hace es que da una especie de su testimonio, y él expresa por qué escribió ese libro. Y él decía, bueno, mi esposa y yo teníamos 20 años de casados y todo marchaba bien, estábamos bien, hasta que un día ella llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo me acabo de convertir en cristiano. Cuando yo escuché eso, yo dije, no, esto va a traer un montón de problemas a nuestro matrimonio. Y efectivamente, ella empezó a decirle, ¿sabes qué? Es que tomar está mal, es que esto está mal, es que esto. Y él estaba ahí y él dijo, una de dos, o nos divorciamos. Él pensó entre sí, o me divorcio de esta mujer, o le compruebo que eso que ella cree es erróneo. Y lo que hizo fue buscar durante 1 año y medio, tratar de encontrar pruebas para desvirtuar una cosa, la resurrección. Y mientras él buscaba, indagaba, hizo viajes, estuvo en cosas históricas, él era abogado, y dice que mientras él estuvo buscando, en vez de que encontrara pruebas que negaran la resurrección, encontró pruebas que afirmaban la resurrección. Y dice, cuando yo estuve en medio de mi escritorio viendo todas las pruebas contundentes, que durante 1 año y medio yo estuve tratando de encontrar la evidencia para desaprobar la resurrección, yo me quedé y dije, esto entonces es real. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección es algo ciertísimo, es la base de nuestra creencia como cristianos. Usted y yo, amados hermanos, debemos saber que la Biblia habla de la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, veamos algunos textos, por favor. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente en el versículo número 10. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este texto de David es un salmo mesiánico y está apuntando a Cristo, está apuntando a la persona del Señor Jesucristo, y el hecho de no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, lo cual es la palabra Sheol, en lugar de los muertos, y después está diciendo, me mostrarás la senda de la vida. Ahí, hermanos, tenemos de manera directa una profecía de el Mesías, que él resucitaría de entre los muertos. En Isaías capítulo número 53, versículo número 12, también la palabra de Dios dice lo siguiente. Isaías 53, recuerde que este es un texto mesiánico también. Dice en el versículo 12, por tanto yo la daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores,
habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El texto anterior lo que está hablando es de los sufrimientos que llevaría. Está diciendo, Él llegó, derramó su vida hasta la muerte, pero después dice, verá linaje. Allí, hermanos, hablamos, entendemos que está hablando de esta resurrección que viene a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también habló acerca de esto que sucedería en su propia vida. Vean en Marcos capítulo número 9, versículo número 2, por favor, Marcos 9:2. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Perdón, déjenme ver, creo que leo el versículo número 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí el Señor les está diciendo y les estaba anunciando, ¿saben qué? Esto no lo vayan a decir, la transfiguración, hasta que yo resucite de entre los muertos. En otras palabras, el Señor, y esto lo vamos a ver en una constante en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él estuvo anunciando una y otra vez acerca de esta resurrección que Él iba a tener, que Él iba a llevar a cabo. En Juan capítulo número 10 dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo número 10. Versículo número 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso está hablando de la vida, está hablando de su resurrección. Y esa va a ser una constante que tenemos en el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, esto de la resurrección fue algo que predicaron, siempre fue predicado. Por ejemplo, vean por favor en Hechos capítulo número 2, versículo 32. Hechos 2:32. Pedro, hablando en ese primer discurso, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está hablando Pedro, y Pedro, el énfasis en su predicación era la resurrección de Cristo. El texto que nos compete en esta tarde, en esta noche, en el versículo 2, en el capítulo 4, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí está Pedro predicando. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que los discípulos lo que predicaban, lo que anunciaban, era la resurrección. El tema principal en la predicación de los apóstoles y de los discípulos era la resurrección. Vean por favor el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, bueno, ya lo mencioné en el versículo número 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Es decir, Pablo predicaba la resurrección de Cristo. Lo vemos también con el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo número 1, versículo 17. Dice la escritura también lo que anunció en este caso a Juan. Apocalipsis 1, 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién está hablando? Cristo. En otras palabras, el mensaje central de la predicación de los apóstoles era la resurrección del Señor Jesucristo. Y tengo muchos más
textos. Ahora, también debo señalar que hay no tan solamente la resurrección del Señor Jesucristo, sino en el texto que estamos viendo, si regresamos a Hechos capítulo número 4 versículo 2, está diciendo también que en Jesucristo vendría la resurrección de entre los muertos. Porque vean el versículo número 2, dice, regresamos Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, no nada más enseñaban que Jesús había resucitado, sino ¿qué nos quiere decir esto? A ver, díganme ustedes, según lo que acabamos de leer, donde dice que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, ¿a qué está haciendo referencia? Hermana Fide, ¿a qué hace referencia? A la salvación, pero también está haciendo referencia a la resurrección de aquel que cree en que Cristo resucitó. Porque miren, entendiendo esto, lo voy a leer otra vez. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En el texto original da un poco más de luz y lo que está anunciando es que aquel que cree en la resurrección de Jesús tiene una resurrección asegurada. Eso no era nada nuevo, porque la palabra de Dios nos va a enseñar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo número 12, la palabra de Dios dice lo siguiente, en el versículo, leo desde el 1, pero es el 2 y el 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿de quién habla? De los muertos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿se acuerdan que dice la Biblia? Polvo eres y al polvo volverás. Serán, ¿qué dice? Despertados. Ahora, ¿qué es eso de despertados? La resurrección. Es resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y luego añade, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí encontramos dos resurrecciones: la resurrección para vida eterna y la resurrección para confusión y vergüenza perpetua. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos que en la resurrección que vemos en la palabra de Dios, acompáñenme por favor a un texto más. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan capítulo número 5, versículo número 28. El Señor está enseñando y dice lo siguiente, Juan 5, 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿a qué está refiriendo? A los muertos. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿qué es hacer lo bueno? No está hablando de muchas obras. Está hablando del hecho de creer en Cristo, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Logramos entender esto por el contexto general de la Biblia. Nunca vamos a encontrar en la palabra de Dios el aspecto de que la salvación sea por obras.
De hecho, encontramos muy claro en Efesios 2:9, en Gálatas capítulo número 2, lo encontramos en Tito, y vemos en muchos textos de la Escritura donde nos afirma que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Ahí está diciendo que los que hicieron lo bueno, los que creyeron en Dios, los que le aceptaron a Él, saldrán a resurrección de vida. Nosotros entendemos que este acontecimiento es lo que el apóstol Pablo nos narra en 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 13, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y miren esto, y resucitó, el Evangelio, si creemos el Evangelio, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y miren esto, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Resucitarán primero. En otras palabras, ahí estamos encontrando, hermanos, lo que se estaba enseñando. Pedro lo que está enseñando es que Jesús es la resurrección. Ahora nota esto, el Señor Jesucristo lo enseñó también. En Juan capítulo número 11, el Señor Jesucristo, cuando Él está dando uno de los 7 ocasiones en los cuales Él se menciona a sí mismo como Dios, como el Yahweh, en el versículo número 25, el Señor Jesucristo dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora miren esto, la siguiente expresión es lo que Pedro está predicando. Porque ahí dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando hablamos de que Pedro está siendo confrontado, es porque Pedro está predicando la resurrección de Cristo, y que a través de esta resurrección Cristo es capaz de resucitar a todo aquel que en él cree. Yo le pregunto a usted: ¿usted ha creído en Cristo, en su resurrección? Si usted lo ha hecho, mire, debe saber algo. Hay una esperanza que Dios le ha dado. Que si usted ahora no le desea la muerte, pero todos, si el Señor no viene antes, todos moriremos. Pero saben, hay una esperanza. Mire, por eso es que un funeral de una persona fiel al Señor es un funeral hasta cierto punto de gozo. Uno de los últimos funerales en los cuales tuve el privilegio de predicar fue en un funeral de una hermana de nombre, bueno, no digo el nombre, una hermana, y cantamos muchos himnos, estuvimos ahí, y al finalizar el servicio fúnebre, varios hermanos se acercaron y dijeron: nunca habíamos tenido un servicio fúnebre tan lleno de esperanza. Ahora, yo no lo digo porque yo haya llevado a cabo el servicio, pero yo creo que los servicios fúnebres de alguien que ha sido salvo debe traer cierto tipo de alegría, porque ha pasado de muerte a vida, porque ya está en un lugar. Yo recuerdo hace tiempo, en la pandemia, tuve el privilegio de ganar para Cristo al papá de mi hermano Luis Jiménez y de mi hermana Isabel. Fui a testificarle, fui a su casa, me abrieron las puertas, pude testificarle, y a las pocas semanas falleció. Cuando yo prediqué ese funeral, éramos poquitos, pero
prediqué sobre el tema ¿dónde está o muerte tu amigo? Y cuando predicaba yo eso, yo animaba a los hermanos y de verlos con ese sentido de dolor que siempre va a haber, por supuesto. Logré ver que al final del servicio tenían gozo y alegría, porque tenían una esperanza. ¿Sabes qué es eso? Es una esperanza que Dios da a todo aquel que ha creído. Porque nuestra creencia estriba en la resurrección de Cristo. Y cuando tú crees en la resurrección, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? La resurrección, amados hermanos, es una de las columnas más importantes de nosotros como cristianos. Y Pedro lo sabía. Por eso es que está predicando eso. Entonces, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Versículo 3, lo leo nada más. Regreso a Hechos 4:3. Entonces, Pedro está predicando y dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Un comentarista que leía en la tarde, Wesley, decía: siempre que hay victoria en la vida cristiana, el enemigo mete sus narices. Siempre que veamos algo grande en la vida cristiana, el diablo va a querer opacar esa victoria. Debe saber algo. Aquí Pedro está anunciando, está predicando, y entonces llegan los saduceos, el jefe de la guardia, que era como la policía local, y entonces los toman a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel. Como ya era tarde, porque dice el versículo 3, porque era al final, porque era ya tarde, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Debemos recordar que ellos llegaron a qué hora, ahí a la puerta de la Hermosa, ¿se acuerdan? A las 3. Ellos predicaron todo eso, pero ahora llega el punto en el cual ya es tarde. Todo esto que acabamos de narrar debió transcurrir no en 1 hora, 2 horas, sino un periodo de tiempo. Pedro predicó abiertamente, llega a la guardia, empiezan a hablar todo eso, y ya es tarde, los meten a la cárcel y dicen: bueno, mañana seguimos. Pero note esto, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pedro predicó, viene la oposición, pero Dios hizo la obra. ¿Cuántos fueron salvos? 5,000. ¿Se acuerdan en el primer mensaje cuántos fueron salvos? 3,000. 3,000 habían sido salvos. Y estamos hablando en el momento en el cual, o sea, el milagro de que hablaran en diferentes idiomas y todo eso, 3,000 fueron salvos. Pero ahora, 5,000 varones. Ahora, yo he leído en algunas ocasiones que se dice, bueno, fueron 5,000 varones salvos y sin contar a las mujeres. Pero notemos algo. Resulta que estudiando acerca del templo y las costumbres que tenían los judíos, en esas puertas solo entraban varones. No había mujeres allí. Aún así, 5,000. Imagínense ver esa respuesta de la gente. ¿Sabes por qué? Lo iba a citar de memoria, pero mejor lo leo. Ve lo que dice Isaías 55. Isaías 55 dice la palabra de Dios en el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón.
Ahora, ¿cómo aplica esto a lo que estamos viendo? ¿Saben en qué estriba? En el mensaje que Pedro está dando. Porque les está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes, ¿se acuerdan que de manera directa les está diciendo? Y después les dice, arrepentíos y convertíos. ¿Y qué hizo el pueblo? Se arrepintió y se convirtió. Entonces, dice el versículo número 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y miren esto, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que. ¿Sabe qué fue eso? La predicación de Pedro. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hermano, usted y yo, por eso debemos predicar. Mira, a lo mejor tu familia no quiere escuchar, no te canses de predicar. Sigue anunciando, sigue anunciando. A lo mejor ya no te van a querer invitar a las fiestas, ya no van a decir, no, ya se volvió ahí hermanito y esto y lo otro, vas a ser criticado. Mira, Pedro y Juan los llevaron a la cárcel. Pero ¿sabes lo que sucedió? La palabra de Dios no volvió vacía. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Sigue predicando, sigue anunciando que la resurrección de Cristo. Porque eso es el evangelio de nuestro Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a poder predicar y saber que tu palabra nunca volverá a ti vacía, sino hará lo que tú quieres. Hay corazones duros, corazones difíciles, pero yo te ruego, Señor, que tú hagas conforme a tu buena mano. Transforma los corazones duros, aún los corazones dóciles, moldéalos y ayúdanos a nosotros a no avergonzarnos de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estriba en su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección. Porque creyendo en la resurrección, creyendo en el evangelio, también nosotros, Señor, algún día has prometido darnos esa resurrección. En Cristo Jesús ruego que nos lleves con bien y nos bendigas. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Por favor, salúdense unos a otros. Los amamos en el Señor. Y ya hace frío, ya me dio frío. No me llegaba el frío hace un rato, pero ya me llegó. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Los espero el sábado. No falten, por favor, a las 7 de la mañana para alistarnos para salir a repartir las tortas, por favor.